Buenos días, hermanos. Hoy nos encontramos por una razón especial. No es a través del sermón. Hoy el sermón estará a cargo del pastor Ponce. Pero nos encontramos para comenzar a estudiar también la escuela sabática juntos. Esta va a ser la primera vez. Seguramente vamos a tener muchos errores, pero quisiéramos poder poner a disposición de todos también un repaso de la lección. Para eso nos van a acompañar tres hermanos que también van a estar participando conmigo del estudio de la lección. Lección interesante este trimestre. Yo creo que es impresionante cómo Dios guía la temática que van teniendo las lecciones. Porque en este momento de tanta confusión, nosotros estamos estudiando el modo correcto de aproximarnos hacia las escrituras. Y la lección de esta semana se titula Idioma, texto y contexto. ¿Cómo acercarnos a la Biblia? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Saben que dice la lección que hay más de 6.000 idiomas en el mundo. 6.000 idiomas diferentes, dialectos e idiomas distintos. Pero solamente a 600 idiomas está la Biblia traducida de forma completa. A eso le podemos agregar unos 2.500 fragmentos de la Biblia, generalmente Nuevo Testamento, generalmente también algunos salmos, pero no la Biblia completa. Casi siempre lo último en traducirse suelen ser los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis, así que no podríamos quizás contar con que existen 3.000 traducciones de la Biblia, son 600 en verdad que hay. Y en realidad, alrededor de 1.500 millones de personas no tienen acceso a la Biblia hoy, pleno siglo XX. Aunque parezca mentira, aunque para nosotros sea tan común, tan habitual el tener la Biblia y hasta quizás no valorado como debería ser, porque tenemos más de una Biblia en nuestras casas, tenemos muchas traducciones en nuestro idioma, traducciones de diferentes tipos de castellano, que nos enriquecen mucho al estudiar. El tema central de la lección es cómo entender la Biblia. Y no se va a agotar solamente en esta única lección. En esta lección quizás estamos arrancando con esta problemática. ¿Cómo hago para hoy, pleno siglo XX, XXI ya, perdón, en pleno siglo XXI, entender, comprender la Biblia que fue escrita hace 3.500 años, comenzó a escribirse con Moisés? ¿Cómo hago para que ese libro sea relevante en nuestra época, en nuestros tiempos? Saben que existen muchos peligros con esto. Porque en busca de que la Biblia sea relevante, se la ha tratado muchas veces de actualizar, de acercar, y en ese afán de acercar se ha retocado en muchos casos la Biblia. Hay versiones que directamente han cambiado un pensamiento por otro o han eliminado algunos pensamientos de la Biblia. Y ese es un gran peligro al cual nosotros nos enfrentamos en todo momento. Así que por eso es importantísimo hoy saber cuáles son las herramientas que tenemos, qué cosas debemos tener en cuenta al acercarnos a la Biblia. En primer lugar, ¿qué hay que tener en cuenta al leerlas? Y para eso lo vamos a preguntar a Marcos. Marcos tiene una gran experiencia, mucho tiempo como cristiano. ¿Qué nos podrías decir, Marcos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al decidir estudiar la Biblia? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Lo que debo tener en cuenta al acercarme a las escrituras es conocer el propósito. ¿Por qué fue escrita? Vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 17 que dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia se escribió como testimonio de la obra maestra de Dios en la historia de la humanidad, la creación, la caída y el plan de salvación.
La Biblia es como una tesorería llena de mucha mercadería valiosa, pero nosotros no la apreciamos, ya que muchos de nosotros la descuidamos por realizar otras actividades seculares. ¿Y tú, qué estás haciendo en tu vida? Gracias, Marcos. Gracias. Quizás tomando tus propias palabras, debemos prepararnos. Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios, porque fue Dios el autor de la Biblia. Y debemos utilizar la Biblia para lo que fue dada. Tiene un objetivo, entonces, claro, la Biblia. La Biblia tiene una utilidad bien clara. Y Dios la expresa y es útil para enseñar, para corregir. Dios tiene un propósito, entonces, con la Biblia. Y por eso la tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Otro punto importantísimo que vos dijiste es que la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No tenemos nosotros derecho entonces de meternos en el texto bíblico. Para nosotros la Biblia es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para llevarnos a salvación. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. En hebreo y arameo fueron escritos el Antiguo Testamento. El arameo era una mezcla de hebreo que se habló mucho en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el final del Antiguo Testamento también está escrito en arameo. Ahora, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es interesante, porque cuando la Biblia estaba referida al pueblo de Israel, estaba escrito en ese idioma. Cuando la Biblia necesitó ser estudiada por otros pueblos, Dios la reveló a través del idioma que era conocido mundialmente, como sería el inglés hoy en día, era el griego en aquel entonces. El interés de Dios era que nos llegara a todos para hacer algo en nuestras vidas, para transformarnos a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de las correcciones que la palabra de Dios pone delante de nosotros. Ahora, ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, encontramos una recomendación de Dios. Nos dice claramente que la Biblia es muy importante. ¿Y por qué sería importante para nosotros hoy en día obedecer a toda la Biblia? No alcanza con que yo tome algunas partes. Necesito tomar toda la Biblia, comprender toda la Biblia para eso, Marcos. Marcos, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Por qué es importante para nosotros hoy estudiar y comprender y valorar la Biblia en un sentido completo? Hay mucha gente que habla solamente del Nuevo Testamento, hay mucha gente que habla del Antiguo Testamento, solamente los Salmos o algún libro de historia. Pero ¿por qué es importante para nosotros tomar toda la Biblia? Es necesario obedecerla por completo porque a través de ella estaremos preparados frente a las tentaciones, manteniendo fieles como Daniel, como José y como tantos otros. Pero es necesario su estudio. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hacerlo alargarán nuestras vidas, y porque todo lo que dejemos de obedecer fue inspirado por Dios. Y a nosotros como padres se nos ha encomendado una gran responsabilidad, así como la menciona en Deuteronomio 6, 6 y 7. Y ahora vamos a tomar lectura lo que nos dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en su casa y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes. ¿Estás haciendo esto? Gracias. Y tomando tus palabras, resalto lo que dijiste allí, quizás al principio. Si nosotros decidimos no obedecer alguna parte de la Biblia, en realidad estamos despreciando inspiración divina, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Si yo quito parte de esa, decido que esto no lo voy a poner en práctica, estoy diciéndole entonces a Dios que algo que Él inspiró, yo lo voy a dejar de lado. La Biblia no fue sencillo que llegue a nosotros hoy. Hoy nosotros abrimos la Biblia, la tenemos hasta en lenguajes actuales. Pero durante mucho tiempo la Biblia solamente estaba en los escritos originales o en latín, que era el idioma que dio origen a todos los idiomas en Europa. Pero ya nadie lo hablaba, estoy hablando de la Edad Media. Pero toda traducción es compleja. Cuanto más todavía en las lenguas muertas. Lenguas muertas son los idiomas que no se hablan. El hebreo y el griego bíblico no son el hebreo y el griego de hoy en día. Tendrían el parecido como tiene parecido el latín con el español de hoy en día. Muy distintos. Por eso hay palabras especiales que se traducen quizás con frases, no se pueden traducir específicamente una palabra por otra. Pero Carlos, yo te pedí que puedas comentarnos un poquito de esto. Hay dos palabras específicas que tomamos como ejemplo en esta lección, y son la palabra chesed y shalom. Una sabemos que significa misericordia, la otra significa paz, pero para nosotros decimos paz y pareciera que se puede referir a guerra, se puede referir a muchas cosas. Y misericordia quizás no tenemos demasiado en claro qué significa. Ahora, bíblicamente, ¿cuál es el significado profundo de estas palabras? Bueno, realmente en este momento que quiero contestarte esta inquietud que nos trae la escuela sabática con respecto a las palabras y a su significado. La pregunta mencionada a mí sobre la palabra misericordia y shalom, puedo aportar simplemente lo difícil que habrá sido para los traductores de la Biblia, porque si bien es cierto todos los originales han sido hechos en hebreo, después traducidos al griego en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay muchas palabras que, como estas, misericordia y shalom, fueron escritas en un hebreo difícil de interpretar, fueron traducidas en varias Biblias para nosotros, mejor dicho, varias traducciones bíblicas, gracias a nosotros en nuestro castellano tenemos varias traducciones que nos explican el significado de cada palabra, y en todos los idiomas las palabras tienen un significado tan rico que tienen una explicación muy profunda para algunas de ellas, y especialmente esta de misericordia. Mira, yo voy a utilizar un salmo, el Salmo 57, si quieren acompañarme, los que pueden estar escuchando. En el versículo 3 dice: Él, Dios, enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Allí, por ejemplo, la palabra misericordia la está expresando el autor, ¿no es cierto?, a David cuando era perseguido y tenía temor, mucho temor, porque dice en el versículo 1, dice: ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. Y esto era porque Saúl lo perseguía. Y bueno, aquí la palabra misericordia estaría asociada a una salvación, es decir, es una profundidad que tiene. También
podemos hablar de esa otra palabra, shalom. Esta palabra, la palabra misericordia tiene escrita en hebreo como chesed. Para nosotros no es tan importante, pero es la traducción. Con respecto a la palabra de shalom, que también la tenemos expresada ahí en la escuela sabática, significa paz, pero no es una paz común, es una paz íntegra que tiene un bienestar, que produce un profundo bienestar, porque proviene de Dios, es una realidad que nosotros debemos comprender. Y eso en un salmo, también voy a aplicar el Salmo 29, en el versículo 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa paz significa poder, es decir, podés vencer todo lo que tenés delante de ti cuando recibís esa shalom, esa paz de parte de Dios. Bueno, ese sería el mensaje con respecto a estas dos palabras, porque son difíciles de interpretar en su profundidad, pero nosotros, al tener muchas versiones en distintas Biblias, podemos hacer comparar, como dice Isaías, ¿no es cierto? En el capítulo 28, Isaías dice con cierta claridad, expresa así en el versículo 10, capítulo 28 de Isaías, versículo 10, esto es para terminar ya: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, los que no entendemos el hebreo bien podemos comprender con un estudio de comparación de textos. Ese sería el mensaje. Gracias, Carlos. Dios es misericordioso. Esa es la base de la relación de Dios con nosotros. Significa mucho, significa que es amor, significa que es bondad, significa que es clemente, significa que nos trata de una manera inmerecida, no como merecen nuestras acciones. Qué lindo es creer en un Dios así y profundizar entonces en esa característica de Dios, la misericordia. Ahora la paz, shalom, viene como resultado de la relación del hombre con ese Dios misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, jamás podríamos tener paz nosotros para con Dios. Jamás podríamos tener una relación de paz con Él. Sería una relación de miedo, de angustia, de temor, porque mis pecados, mis errores los tengo presentes, no puedo escapar de ellos, pero si yo me presento frente a un juez que tiene misericordia de mí, el resultado de esa relación con Dios es paz. Paz que también significa integridad en la Biblia, que también significa totalidad, que también significa el bienestar pleno, completo. Por eso la Biblia dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué maravilloso. Pero también tenemos algunas otras dificultades al traducir la Biblia. En realidad, en el idioma hebreo es un idioma muy complejo, porque, entre otras cosas, el hebreo no escribía las vocales, solo escribía las consonantes. Y en muchos casos no separaba las palabras, sino que unía palabras para poder llegar al significado de algo. Aparte de eso, el hebreo tampoco usaba signos de puntuación, con lo que no usaba entonces signos de pregunta, no usaba signos de admiración especialmente. Sin embargo, los escritores hebreos encontraban la manera de poder enfatizar las cosas, y por eso nosotros, al leer la Biblia, a veces nos encontramos con maneras de expresarse que hoy en día no utilizamos. Entonces, vamos viendo hasta ahora que ante la pregunta ¿cómo entender la Biblia? ¿Qué herramientas? ¿Cómo podemos hacer para comprender correctamente la Biblia? Ya tenemos 4 puntos que hemos visto en la lección. En primer lugar, tener en cuenta para qué fue escrita la Biblia. Fue escrita para nuestra instrucción, para nuestra transformación, fue escrita
por Dios, fue revelada por Dios con ese objetivo. En segundo lugar, la Biblia se nos dice que es todo o nada. No podemos tomar una parte y dejar otra, porque si dejamos alguna parte, dijimos de que estamos dejando palabra inspirada de Dios, la estamos desechando, dejando de lado. En tercer lugar, hablamos de que muchas de sus traducciones, de sus palabras, son muy complejas. Nosotros hoy en día, por ejemplo, utilizamos una sola palabra para referirnos al amor. Pero en aquel entonces encontramos que utilizaban por lo menos 4 palabras para referirse a ese mismo amor, pero distinguían del amor por el perro, al amor por el auto, al amor por la esposa, al amor por mi trabajo, al amor por un equipo de fútbol. Fíjense cómo nosotros usamos la misma palabra para todos, pero la Biblia es mucho más específica que el lenguaje griego, es mucho más específico que el español. Así que hay muchas palabras que deben ser traducidas con una frase o con más de una palabra específicamente. Y para eso debiéramos comparar nosotros varias versiones, porque entonces los traductores encontraban diferentes palabras para referirse a lo mismo, pero si bien no varía tanto, pero nos dan énfasis diferentes que muchas veces nos permiten comprender entonces más profundamente el significado. Vimos 2 ejemplos, paz y misericordia. Y en cuarto lugar, vimos que el significado de las repeticiones, cuando un texto repite y repite o 3 veces seguidas sobre el mismo capítulo, se repiten varias veces, como a veces 10 veces la palabra amor, a veces 10 veces, 5 veces la palabra justicia, es porque se está queriendo utilizar, hacer énfasis específicamente en ese significado. Es importante ese significado. Ahora, ¿qué otro cuidado debemos tener, Carlos? Un placer compartir a través de este medio el estudio de la palabra de Dios. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Es importante conocer el significado de las palabras, de las frases, de las oraciones? Por supuesto que sí, es muy importante. ¿Qué implica conocer? De hecho, que hay que hacer una investigación minuciosa para poder tener una clara comprensión lingüística, saber en qué momento se ha pronunciado o escrito esa palabra, en qué lugar. Y bueno, y así esto nos ayuda a poder comprender con más precisión algún mensaje que se pretenda transmitir a través de la palabra, de la frase o de la oración. Nos vamos a concentrar en un término que es interesante, conocido para todos nosotros. Me estoy refiriendo a la palabra Adán. ¿Qué significa Adán? Si uno busca en el diccionario como sinónimo, lo encontramos que el sinónimo es hombre. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a este término? ¿Cuál es la comprensión que nosotros debemos tener de Adán? Les invito a que leamos primero en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice lo siguiente: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Registremos bien, un alma viviente. Luego, o mejor dicho, leamos inmediatamente el siguiente versículo en Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice lo siguiente: Y Dios crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los crió. En ambos versículos está hablando de la creación del hombre. Pero hay una diferencia importantísima. En Génesis 2:7 se refiere a la creación del hombre masculino, es decir, Adán. Por eso les decía que ustedes retengan la información. Un alma viviente, dijo. En cambio, en Génesis 1:27 plantea la creación tanto del hombre como de la mujer. ¿Qué significa esto? Que está planteando la creación de la especie humana, de la raza humana.
Bueno, esta es una diferencia sumamente interesante como para poder tener una mejor comprensión. Y este relato sucede en un contexto, en el Génesis 1 y Génesis 2, durante el proceso de la creación de este mundo. O sea, Carlos, que el significado de una palabra varía según el contexto en que se dice, el contexto en el cual se encuentra quizás el autor de ese libro. Nos pasa lo mismo en español. Estaba escuchando a un pastor que puso como ejemplo la palabra pata. Está la pata, que es la pata de la mesa. Está también la pata del animalito. Y también está la pata, que es la hembra del pato que conocemos también. Y es más, nosotros tenemos una expresión aquí muy nuestra, muy argentina, que es hacer la pata. Que significa que tiene su significado propio. No podemos entonces nosotros descontextualizar, olvidarnos del entorno en que fue dicha o escrita la palabra pata y darle a todas el mismo significado. La palabra pata varía en su significado de acuerdo a el contexto que la está rodeando. Lo mismo sucede en la palabra de Dios. Así que como no podemos nosotros utilizar un texto solo o poder interpretar una palabra de la misma manera en toda la Biblia, debemos analizar el contexto en el cual está, y para eso están los traductores, tienen esos cuidados. Pero es muy bueno nosotros consultar varias versiones, varios traductores que se enfrentaron con la misma dificultad al traducir y entonces nos dan énfasis que quizás pueden enriquecernos. También es importante conocer el autor, su profesión, como dijiste, su edad, dónde escribió. Por ejemplo, el Génesis. ¿En qué varía que nosotros conozcamos el autor o no? ¿Quién escribió el Génesis? Y cómo eso nos ayuda a nosotros a comprender hoy en día mejor los escritos entonces del Pentateuco, el Génesis en especial. En realidad, cuando uno pretende leer un libro, lo primero que quiere es saber quién lo ha escrito. Cuanto más conocemos de la persona que escribió ese libro, nos sentimos más identificados con ella, confiamos en la información que transmite en sus páginas. Y bueno, esta es la razón por la cual nos interesa saber que el libro de Génesis es escrito por una persona que conocemos muy bien, Moisés. Una historia realmente maravillosa. Nos vamos a concentrar ahora en los capítulos 15 y 22. No vamos a leer todos los versículos, pero allí Moisés está narrando en una oportunidad que Abraham tiene de encontrarse con Dios. En el versículo 3 del capítulo 15 dice lo siguiente. Dijo más Abraham a Dios, mira, no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Le está reclamando descendencia, le está reclamando un heredero Abraham a Dios. Fíjense lo que dice ahora el versículo 5. Y sacóle fuera Dios y le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Qué interesante. Veamos ahora el versículo 18 del capítulo 22. Dice lo siguiente. Presten mucha atención en esto. En tu simiente, en tu descendencia, serán benditas toda la gente, todas las personas de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En tu descendencia, por tu descendencia, serán benditas todas las personas de la tierra. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Muchísimo. Moisés ha relatado cómo ha sido creado el hombre, la especie humana, es decir,
a través de él conocemos cuáles son nuestros orígenes. Aquí, en estos textos que acabamos de leer, Moisés está planteando el plan de salvación que Dios ha diseñado para rescatar al hombre. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora, también plantea ahí en el libro de Génesis los medios para poder llevar a cabo este plan. El último texto que hemos leído decía que en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las personas de este planeta. Y cuando dice todas las personas, estoy incluido yo y están incluidos ustedes. La salvación no ha sido planificada solamente para los judíos, sino para todos. Y esto es realmente maravilloso. Jesús mismo es el cumplimiento de la profecía por ser del linaje de Abraham. La verdad que es maravilloso estudiar estas lecciones que nos ayudan a tener una comprensión muy significativa del mensaje bíblico y sobre todo a desarrollar la confianza en la promesa de Dios. Que Dios nos ayude a seguir creciendo en la fe a través del estudio de su palabra. Muchas gracias. Qué interesante que haya sido Moisés, ¿no? En medio del paganismo, cuando el paganismo tomó cuenta de toda la humanidad, una sociedad tan, pero tan pagana como la egipcia, uno de los únicos personajes de su época que estaba en condiciones de escribir. Dios encuentra la necesidad de explicar el plan de salvación a la humanidad entera. Y el Génesis habla de la salvación para todos. Qué interesante, que desde el principio, desde el comienzo, Dios anuncia que la salvación iba a llegar a todos los seres humanos, porque ese era su objetivo primordial. Israel era un medio, era una manera de alcanzar al resto de las naciones. Hermanos, aquí vamos a terminar. La Biblia es rica. Está en nosotros el descubrir las riquezas de la palabra de Dios. No debemos leerla descuidadamente, por obligación, superficialmente, como para tranquilizar la conciencia y sentir que hemos cumplido. Dijo el gran Maestro Jesucristo, escudriñen, escarben, busquen. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la vida eterna. Dios se encargó de dejar allí los mensajes que transformarían nuestra vida. Dios se encargó de dejar allí el camino que nos llevaría a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Y cuando Jesús dijo esto, estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba ni siquiera se había comenzado a escribir. Así que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. El Antiguo Testamento también tiene el camino de vida eterna. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios te ayude para que el diablo no siga poniendo cosas entre medio, no te ocupe el día, no te entretenga con otras cosas, no te quite el tiempo para que vos y yo encontremos el momento de escudriñar en la palabra de Dios, pero no leerla superficialmente, escudriñar por nosotros mismos, buscar, investigar, tratar de comprender un texto y por qué Dios dejó ese texto allí, por qué permitió porque quería enseñarme Dios a mí, porque me lo puso delante mío, está aquí, delante de mí. Busquemos la palabra de Dios, profundicemos, hermanos, dejemos que el Señor hable a nuestros corazones. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro amoroso Padre, te damos gracias por la lección. Gracias porque tú tuviste tanto cuidado de dejarnos la Biblia. Gracias porque la Biblia llegó hasta nosotros con el plan de salvación en sus letras, con el camino de salvación en medio de sus páginas. Señor, ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos a valorarlo como lo valoraron tantos que dieron su vida por la Biblia. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer un alto todos los días en nuestra vida
y encontrarnos contigo, estudiar, profundizar y creer en ti a través de lo que tú nos vas mostrando en tu palabra. Señor, queremos ser realmente estudiosos de tu palabra. Danos las fuerzas necesarias cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, fortalécenos en estos tiempos de dificultad y prepáranos para poder encontrarnos contigo cuando tú vengas a buscarnos. Gracias por lo que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga a cada uno.